Yeah. Lama dan gombo jambe yung la cha sa lo konge lo de tenye den nyetra nam ta rap sarave chinye tang che je ze ni je tu gra le man ze konda se be zher ma mun tham du nge che ze ve do so e kon la pu je tar ze yin lai chu ju yong den song Rudare che ro nyamon ni long le je chao ro ro ze chen mare mensre dumre yu ko che nye chen ze ra de nam den ta jin sa ju tar sun yun den lu zo ja se tu ko chun ra chu dan chu ni jen de da le men jambe yong la Zeden cheje chenra sreje dalu de mo member absrane kadon denje zunglo dokwa ye loje pope no wa saltu solo namda zujim serje saje den zen ba mer ling ge benze sherab ni de no chogun sara tumjon rowe lama shage yo Roham chesi zongwe ba shin le zongbor chebe chuji yin kan tam yalwe yap do jordon jase chur na we singe teme lo de zol rekam sabe mendur dambe se remi lamje lobru tema jong deshin kujin je wa dan je be yong zalama ju para che la de Serapgundo, Sija Tanyele, Tamke Sam, Shak Yong Zong Shen, Zhong Shum Nimbo Lamken Karmapa, Mishe Chip Tube, Kup Nye Chiwe Tsuge Tu. Lasso, Tene, Tasamba Shong Jup Chodo, Tu Cheparambache, Sal Tamne, Seron Nang. So please listen to the teacher. Por favor, escuchemos las enseñanzas que van a ser compartidas, habiendo generado la preciosa bodhicitta, la mente del despertar. So today, this year's... El curso de verano de este año, durante este curso, Khenpo Rinpoche ha explicado, presentado los detalles, varios detalles con respecto a la meditación de Vipassana. En general, o generalmente, es el caso que todos tipos de prácticas o de meditaciones búdicas pueden ser llevadas a esas dos categorías de shamatha o de vipassana. Y la meditación, acerca de la meditación de shamatha, calma mental, vimos los detalles en el curso de verano de 2021, el año pasado. So, in terms of Vipassana meditation, con respecto a la meditación de Vipassana, Hlaktung en tibetano, visión se puede traducir aproximadamente como una visión superior o suprema, o una visión superior a lo que puede ser alcanzado por la meditación de shamatha, como ha sido explicado anteriormente. Ahora, la base de estas enseñanzas es la del texto de El Tesoro del Conocimiento. Y el autor es Jamgon Kongtrul Lodro Tayé. Y Jamgon Kongtrul, para poder establecer estas
explicaciones acerca de estos dos tipos de meditaciones, se refiere a la manera en la que estas dos meditaciones son presentadas en diversos y varios sutras. Y con respecto a la meditación de Vipassana, más precisamente, se refiere mucho a o principalmente a un sutra que se llama el sutra que clarifica la mente. Un sutra en el cual el Buda Shakyamuni él mismo detalla y explica cómo y qué son esas prácticas de shamatha y de vipassana. Entonces, este texto, todo esto nos muestra que no es una invención de Mipam Rinpoche de cómo presentar estas meditaciones, más bien que vuelve a la fuente de cómo el Buda Shakyamuni él mismo presentó estas meditaciones. Tavala kwa shamaji machana. Tavala kwa yang tapaji machana. Tene latung ngamis. Tene chik tambushira shena yang. Wene latung gambe gelen rotubu mare sonre. Now, Jamgon Kongtrul himself Jamgon Kongtrul él mismo explica que si el punto de vista con respecto a la meditación de Vipassana no es el punto de vista apropiado, poco importa qué tan avanzados los métodos de Vipassana sean, eso no hará ninguna diferencia, pues el practicante no va a poder progresar. Es simplemente imposible. Si hace falta, si hay una ausencia de la visión correcta con respecto a los métodos meditativos. Furthermore, Además, Jamgon Kongtrul explica que una vez que la visión adecuada ha sido alcanzada, el practicante necesita poner esta visión en práctica dentro del contexto de una meditación estable, es decir, permanecer en la meditación. Simplemente permanecer con un enfoque en un punto, es decir, enfocarse de manera punteada o en un punto en lo que ha sido comprendido. Sin lo cual no podremos llegar a una realización, no podremos llegar a la meta, el propósito de la meditación de Vipassana. we're going through the second. Vamos a la segunda de las 5 divisiones de este pasaje que explica Vipassana.
dijo la segunda, pero creo que vamos en la tercera, que es la categorización según la naturaleza esencial. So, to begin with, Y para empezar, el practicante taught the methods by way of which al practicante se le enseñan los métodos a través de los cuales él va a ser capaz de acertar, de percatar, de llegar a una comprensión de las perspectivas que hay con respecto a los diferentes objetos de conocimiento, es decir, objetos externos y la mente que conoce los objetos. Y cuando hay un cierto progreso aquí, el practicante será instruido acerca de la etapa siguiente, que se trata de ir más lejos en la comprensión de estas perspectivas. Y aquí la palabra más lejos o más profundamente, se refiere a ir más sutilmente acerca de la naturaleza de esos objetos y de la mente que los conoce. Objetos dichos externos y la mente que los conoce. then there is Más a fondo podríamos decir. Y después está la segunda categoría con respecto a los métodos establecidos. Y aquí hemos visto una serie de 3 puertas o 3 entradas. So, the first of the 3 La primera de estas 3 entradas es la siguiente. the short name in the root text En el texto raíz, la manera corta de nombrarlo es llamarle designaciones. Designaciones. Y aquí el sentido de esta palabra designación en este contexto es el hecho de darle a un fenómeno una denominación que puntea hacia ciertas características. Now, previously, with respect to the previous group of methods,
con respecto al grupo anterior de métodos, que se trataba de llegar a la comprensión de ciertas características y de ir más lejos, más profundamente acerca de esas características, pues en base de esos métodos, el practicante que habrá hecho la práctica correctamente, en base de esta primera serie de métodos, va a haber llegado a una comprensión bastante, un conocimiento muy comprensivo, digamos, una gran comprensión de que los objetos, otros que la mente, digamos, y que la mente ella misma son libres, son vacíos de una entidad propia, de una verdadera realidad. Y aquí, con respecto a las tres entradas, las tres puertas de las que hablamos, el practicante se base en ese conocimiento, esa comprensión, a través de, o por el hecho de enfocarse en un punto, y ese punto es la ausencia de yo. La ausencia de yo, la ausencia de entidad, de esencia substancialmente real, con respecto a ambos los objetos dichos externos y la mente. Entonces es un estado estable que es capaz de enfocarse en esa ausencia de yo sin ninguna distracción. En base a este conocimiento desarrollado anteriormente, esa comprensión estable de la ausencia de yo. To rest evenly in this state is the type of meditation. Y el hecho de permanecer de manera estable, de manera con igualdad en ese estado, es a lo que se refiere este estado meditativo. Es un estado meditativo continuo con respecto a su enfoque, el de la ausencia del yo. No hay interrupciones. No hay pensamientos acerca de esto o de otro que aparecen a la superficie de la mente. Now, in terms of Y con respecto a un practicante que todavía está en un proceso de entrenamiento con respecto a estos métodos, al parecer podemos pensar, podemos asumir que van a haber interrupciones, claro, porque este practicante no ha alcanzado una realización de la ausencia de yo. Entonces esa meditación en la que él reposa con igualdad, ecuanimidad, que simplemente reposa en ese conocimiento de la ausencia de yo, puede ser interrumpida por pensamientos acerca de esto o de otro. Y si esto ocurre, el practicante tiene que entender que estas interrupciones ocurren simplemente porque aún no ha sido capaz de alcanzar de conseguir un conocimiento definitivo de la ausencia de yo. Quizás haya alcanzado cierto nivel, cierto grado de ese conocimiento de la ausencia de yo,
Pero como hay pensamientos que interrumpen el estado meditativo, esto nos muestra que todavía no es esa comprensión no ha sido alcanzada plenamente. ¿Y cómo remediar a esto? El remedio a esto son las puertas o las entradas número 2 y 3, a las cuales se les dice thorough, la segunda es como una investigación rigurosa, meticulosa o más a fondo. La número 2 puede ser traducida del inglés thorough como, sí, rigurosa o a fondo. Y la tercera es análisis individual. Y con respecto a la investigación más a fondo, significa que el practicante usa del examen y de la analización para llegar a una comprensión más profunda, con el fin de que esa capacidad a permanecer en el conocimiento de la ausencia de yo de manera estable ahora pueda ocurrir. So, in terms of gateways 2 and 3, entonces, con respecto a las puertas 2 y 3, los remedios, que son remedios a las interrupciones, cuando queremos la interrupción de Nopo y que nos impide permanecer en un estado estable de meditación, el punto 2 y 3 se refieren al hecho de que el practicante vuelve de nuevo a una meditación analítica, un examen y un análisis que ahora le va a permitir lograr o alcanzar aquello que no había alcanzado suficientemente, esa comprensión que permite establecerse completamente, fijamente o estable, de manera estable. Now, in terms of self, con respecto al hecho de puntear hacia la ausencia de yo a un discípulo, hay dos approaches, dos maneras de acercar ese tema. Hay la manera de presentar todo esto en los grandes tratados de los grandes maestros del pasado, de muchas tradiciones, como por ejemplo un buen ejemplo es el de los tratados de la escuela de pensamiento del Madhyamaka. Y aquí, la manera en que la ausencia de esencia de los fenómenos es punteada por el maestro cuando explica esto a sus discípulos, pues en un principio la naturaleza esencial de los objetos de conocimiento dichos externos es explicada primeramente. Y después siguen las explicaciones acerca de la mente que conoce esos objetos. Entonces hay un orden, un cierto orden, con respecto al hecho de puntear, de señalar hacia esa naturaleza esencial. Cuando tratamos de estas dos categorías, hay un orden. I should say. Laso, ta ti je tana kare yang remba tengi do sena. Cholwa thuk la thong ta yin yong cholwa gore che barwa.
peche di jeje son ji men ro san som ji tenge do ngarang se bu jene shege men do 용수 솔바구나. solwa dugla hun song do 야, ganga sarwa wodla 다양 sol se de 매 용수 솔바축. 말해 치 배익 나라 간데 뭐. 당한테 배익이 메디. solwa dugla hun ne song 아, do 솔바축 맞아. ya Now, thereafter, in the text, Yangon Kongtrul I sets forth another set of methods as to Vipassana meditation called Después, en el texto, Jamgon Kongtrul establece otro grupo de métodos a los cuales que se llaman las 6 investigaciones. Y la primera de estas 6, de estos 6 métodos, se intitula el sentido. Sentido es el primero. ene yawa ma shewa che Mingi Yeva Mache Vache. min de taksa de ye den de kan de jere do de song la yisare Da Ming de Damero. ya mare Ona kan penna chokse senge mente E dön de Juldramida. dang ye listen Maritat pura truksångerna. Tesse. Höjgnaderna det är 3 miljoner. Tön till Tsikidön. 고고기 엔두고. den solwa ni sige den ni yin o she solwa wo 레 Tsikidön. Ja. Den där är Tsikidön då va. di song de song do de tan de wa sige den se de chok se ge yor wa Chita mirtangi Tsikidön. ya ta chok se sinking ge sig de den kan de ji lon ro gen do ndo yi chok se singe de se ve den de damba re dan do na min do tak che tang che Dan på det var Tsikidön det samlo tande. Den är juli 9 år va. ja Tavar chava julde. ja 9 år va. 얘기 어때 Tenne din gene tenne jultiki ngovo kan det gen min. yes Dämpa gen min ge takshitangor va. Rimpani som shikogo gere kan det shikogo. 야 딱제 땅도 좀 많이 받을 랩사로 Okay. So 되네 대동다 율 강가랑 임에 고음 그러와 직점래 so what does the word mean? Y aquí dön en tibetano he escuchado, creo, y en inglés lo traducen como meaning, y en español podría ser significado o sentido. Usemos significado. Y aquí el significado significa, tiene el sentido de encontrar, perdón, qué objeto, a qué objeto se refiere un nombre, y después fijarse en el objeto en sí mismo con respecto
a su naturaleza esencial. Por ejemplo, un ejemplo muy simple de entender sería el ejemplo del nombre mesa. Mesa es una palabra y una vez que esa palabra nos ha sido dada, mencionada a nosotros por la persona que nos está dando las instrucciones en estos métodos, después a través de ese nombre, por el hecho de ese nombre, podemos identificar el objeto a la mano. Todo el mundo sabe que el nombre mesa se refiere a un objeto generalmente hecho por una tabla y cuatro patas. Y así estamos identificando el objeto de investigación. Y después el practicante sigue con el hecho de encontrar, de hallar, de investigar cuáles son las diferentes perspectivas de aquel objeto al que le llamamos mesa. Y así el practicante se pone a investigar qué es ese objeto, pero con respecto a su esencia natural, a su naturaleza esencial, perdón. Y esto implica un análisis a través del cual el practicante debería de llegar a una clara comprensión de que el objeto a la mano está vacío de cualquier realidad substancial en sí. No puede ser hallada ninguna realidad. Su naturaleza es la de la ausencia de un yo, la ausencia de una entidad. This is just a brief introduction. Esto es una breve introducción, al parecer, acerca de estos métodos, de este método. Al parecer este método implica mucho más a nivel de más explicaciones, más contexto. Uno considera el objeto a la mano desde ambos puntos de vista relativo y todas las perspectivas de la realidad relativa, y también en el contexto de la realidad absoluta, verdad absoluta, verdad relativa, o realidad relativa y realidad absoluta, y son ambos esos aspectos que son considerados en este método. Entonces es un método bastante extensivo con respecto al alcance, al rango y al proceso que implican. So, in terms of Mingidön sena, Mingidön korang Mingdi choksera, digi pen. Ming korang shidadön taminduga. Jasa Ming korang tandayo amare chokse sen dojite rajimaduga konrugdoa. So by way of this, the practitioner should understand. A través de esto, el practicante debería de comprender, de entender, que los nombres que apegamos a los objetos, pues esos nombres no cargan, no conllevan, no implican o no son simplemente el objeto, primero de investigación. Aquí el objeto de investigación
es el objeto conjunto a ese nombre. Es el objeto que es lo que observamos y no el nombre. So the name will. Entonces el nombre nos va a llevar a la persona, va a encaminar a que la persona, va a encarrilar a la persona hacia el objeto de observación, y el objeto entonces va a ser analizado. And the point of it all is. Y el punto de todo esto es de adquirir un conocimiento acerca de que tanto como la mesa o cualquier otro objeto de conocimiento, todos son vacíos de una entidad, de una esencia en sí, de un yo. Todos esos son sinónimos. Ese es el punto, ese es el sentido, el significado que tenemos que alcanzar acerca de estas investigaciones. Y estamos en la lista de 6 investigaciones y este era el primer punto. You see, the worldly mindset. La mente mundana, el estado mental mundano, hace la equivocación, está equivocada en el hecho de ver el objeto y su nombre como una cosa. De manera general, las personas mundanas ordinariamente no distinguimos, no vemos la diferencia, y al llamar una mesa lo mezclamos, lo unimos directamente. El objeto y el nombre se encuentran como unidos. No vemos claramente que son dos cosas diferentes. No nos relacionamos de esta manera. Y por lo tanto, la ignorancia, la pesadez mental, la opacidad mental, perdón, y las características ordinarias de la mente mundana son establecidas así, porque no somos capaces de ver que la etiqueta o el nombre de algo y el fenómeno a la mano no son lo mismo, no son la misma cosa. Siempre los estamos mezclando. Designer singamente para Louis Vuitton said of Chile ngala gogndo tene di dogir chirbe ngopote tang main thing chik tene te kale ta mongo che gogdo atenyo ek tan. If one takes an example in today's world, si tomamos un ejemplo en la vida ordinaria, en el mundo de hoy, que nos puede ver de manera más evidente cómo funciona todo esto, pues en el mundo de hoy, en la parte, digamos, en los países más desarrollados, en los países desarrollados, al parecer, el estatus de una persona es demostrado, establecido a través del hecho de vestirse de manera con ropa hecha por diseñadores famosos, etc. Y marcas conocidas, y las personas del mundo entonces quieren comprar ese tipo de prendas, porque esto va a aumentar, a hacer destacar su estatus social. Y todo el precio que pagan en el hecho de comprar todos esos tipos de ropas, de vestidos,
el precio es muy grande con respecto a todos los esfuerzos que ponen en poder comprar tales productos. Y todos esos esfuerzos nos muestran cómo esas personas fallan, no logran reconocer que la marca del producto y el producto en sí son dos cosas completamente diferentes. En cuanto hay un logotipo y una marca, el nombre de una marca apegada a una ropa, la persona se encuentra muy satisfecha. Y todo el esfuerzo que esta persona pone en poder adquirir eso sucede porque la persona tiene esa voluntad, esa preparación en hacer todos esos esfuerzos, porque la persona no es capaz de hacer la diferencia entre un nombre y el producto, un nombre o una marca y el producto al que se le pone esa marca. Now, we're in the middle of summer here, and aquí estamos a mitad del verano y por el hecho de los cambios climáticos, las temperaturas han sido muy altas, más altas que lo común, y a pesar de esto, las personas ricas usan todo ese dinero para comprar ropa y hacen cola durante horas a la mitad del día cuando el sol está a lo más alto. Quizás porque hay rebajas y entonces hacen cola por horas. Y Khenpo Rinpoche relata que cuando deja el centro y que va hacia su departamento, el camino por el cual pasa lo lleva o pasa por el centro, por unas ciertas calles en el centro de Viena, y hay calles de marcas como Gucci, Longchamp y otras tiendas de lujo, de ropa de lujo. Y a pesar de que no hay sombra y hacen 35 grados al sol, al parecer, afuera de esas tiendas, las personas hacen cola. No hay sombra y hay cola. Cada vez que Khenpo ha pasado por ahí, y a veces hay personas que hacen cola por 1 hora o más para poder entrar a esas tiendas y comprar el producto que se les ofrece ahí, Louis Vuitton or ya sea Louis Vuitton o cualquier marca. and the money the person Y el dinero que la persona invierte en ese tipo de productos que está comprando pues ese dinero no nos lo regala la tienda. Obviamente la persona tuvo que hacer muchos esfuerzos para obtener ese dinero. So if you bring this Entonces, si llevamos todo esto al contexto del método de investigación más avanzada que ha sido explicado, de método más riguroso de análisis, hay que considerar que desde tiempos incalculables,
desde tiempos casi sin principios, la mente mundana ha funcionado de esta manera. Y a un nivel social, los humanos, para poder alcanzar o establecerse y demostrar un estatus social, las personas despliegan muchos esfuerzos y un alto costo, que está motivado por el hecho de no comprender, de no ver que la etiqueta y el nombre, y el objeto no son la misma cosa. Entonces la mente, todo esto tiene su raíz en la confusión, en la ignorancia, que mezcla las cosas, que no separa, no ve que son partes diferentes, que no tienen equivalencia, y todos los esfuerzos que llevan a cabo vienen de esa confusión. So actually, the efforts. Entonces, los esfuerzos finalmente no tienen propósito, no tienen mucho sentido, porque solo se trata de confusión al final. Se trata de una estupidez muy... de pura estupidez. De una franca estupidez, dice. Y en lugar de permanecer de manera estable, de poder establecer de manera estable, más bien llegamos a un resultado que es nulo, cero. Then we have number 2, Java. Yeah, number 2 ne number 6 partula chatsang te chetang rabote thanda tende chene mindawa samatangyorwa. Now the remaining 5 investigations. Las otras 5 investigaciones de la lista de 6. Aquí, el método que acabamos de explicar tiene que ser aplicado a cada una de estas investigaciones. Simplemente hay algunas variaciones. So the second investigation. La segunda investigación es una investigación sobre las cosas de manera general. Things en inglés. Cosas, digamos. Y hay 2 categorías: externas e internas. Entonces, el hecho de reflexionar conlleva que clasificamos las cosas en internas o externas. El punto siguiente es la investigación acerca del carácter. Now, the worldly mindset identifies. Aquí la mente mundana clasifica los objetos según el carácter de cada uno. Having identified a character. Y cuando un carácter, un tipo o un carácter del objeto es identificado, entonces la mente identifica algún carácter del objeto, y al identificar ese objeto, la mente le atribuye una realidad propia al objeto, porque al ver ese carácter, eso piensa que eso le da una realidad substancial al objeto a la mano. Y aquí la investigación
la investigación se trata de investigar si ese carácter que le atribuimos a un objeto es realmente el objeto o no. Named investigation of... Después, el número 4 se llama investigación de la dirección. So this entails investigating what is unwholesome and what is wholesome. Esto implica investigar qué es espérenme. ¿Qué es dañino y qué es saludable? ¿Qué es dañino y qué no lo es? Using these methods, one would need further instructions, but claro, cuando vemos estos métodos, uno necesitaría más instrucciones, más detalles acerca de cada una. Pero de nuevo, el punto esencial de cada una es volverse muy claro, tener esa comprensión clara de que el nombre apegado a algo solo es un nombre. El nombre no es parte de una acción. Entonces, de nuevo, tenemos que ser capaces de distinguir la etiqueta que le apegamos a algo y esa cosa a la mano. Incluso Chavadira. Yeah. Chavadi, lekbe chavayinam. Nyepe shawayin. Nyepe chavayinam. Ya, ngelo gene yaungdo. You see, with respect to the fact y con respecto al hecho de que uno siempre está etiquetando y nombrando lo que se presenta a él o ella, y en este caso hay acciones específicas que etiquetamos como ser de cierta naturaleza, ya sea naturaleza dañina o saludable. Y el nombre y la etiqueta son dos cosas muy diferentes. Y el propósito de la investigación aquí del practicante es que el practicante llegue a esa comprensión, que a lo que decimos, a lo que le llamamos malsano o saludable, es también una etiqueta. So, in terms of identifying whether an action Y el hecho de identificar si una acción es sana, saludable o no, very often a worldly person or a person of a worldly mindset will identify the action he's identifying. muy a menudo una persona mundana, con una mente ordinaria, va a poner esas etiquetas de sana, saludable o dañina, lo va a etiquetar así en base a sus propias ideas de qué es bueno y qué no lo es. So, because people in the world Y como las personas en el mundo etiquetan así las cosas en base de sus propias percepciones de aquellas cosas a la mano, en cuestión, como por ejemplo aquí alguna acción. Entonces, porque una acción es etiquetada
como saludable o no saludable, buena o mala, saludable, digamos, en base de la idea de lo que es saludable o es dañino, o no es bueno, o que es bueno, por el hecho de determinar que una acción es de tal o tal manera, entonces el mundo va para abajo, hay como una va degenerando, se va depravando la manera en el que el mundo avanza por el hecho, en la realidad relativa, por el hecho de cómo la mente mundana considera que es bueno y que es malo, que es dañino o saludable, son las palabras aquí en inglés. Pero en la realidad absoluta, ambas palabras saludables o dañinas no son más que palabras, no son más que etiquetas, no tienen una verdadera realidad. Time. Y después el número 5 en la lista de 6 trata de la investigación del tiempo. And in terms of time, the word... Y con respecto al tiempo, la mente ordinaria o mundana funciona en el contexto de aquello que le llamamos los 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado tiene que ver con lo que ha sucedido, que ya no es. El futuro es lo que tiene o va o es por suceder, que no ha sucedido. Y el presente trata de lo que está sucediendo. Now, when looking at, for example, the past... Y cuando nos fijamos, nos enfocamos en el pasado, investigando si el pasado tiene una realidad en sí, va a ser debería de ser muy claro que ese pasado ya no tiene una realidad, no tiene realidad en sí, porque simplemente no existe, ya no es. Y el futuro igualmente, vemos que no puede ser real porque todavía no ha sucedido, no existe realmente. Y si uno trata de encontrar el presente, eso también se llegaría a la conclusión que no es posible tampoco. Porque si queremos establecer la realidad de algo, tenemos que poder puntearlo precisamente. ¿Y quién puede puntear qué es el presente? ¿Dónde está? ¿Cuándo es? No podemos atraparlo en realidad. No hay nada que podemos decir que esto es el presente. So, the so-called... Entonces, a lo que le llamamos los 3 tiempos, también son no cosas, son fenómenos vacíos de una entidad propia, libres de entidad propia. In this list called investigation of reasoning. Y después viene el punto 6 en la lista, que se le llama investigación del razonamiento o inferencia, digamos razonamiento. Now, in terms of Dadi Gangpurava, da Shi Yorava, Shika Sunyarave. Here in the text, 4 types of reason.
Aquí el texto da una lista de 4 tipos de razonamientos. Y Khenpo Rinpoche va a explicar el primero, que es el razonamiento de dependencia. Y este razonamiento se refiere al razonamiento de la dependencia entre un efecto y sus causas y condiciones para que aparezca ese efecto. Dependencia de causas y efectos. Causas y condiciones y efectos interdependientes. Y esto establece que cualquier cosa, sea lo que sea que manifiesta, que ocurre, resulta de circunstancias. Una o varias circunstancias, o más bien una cantidad de circunstancias van a llevar a la aparición de un fenómeno. Y de hecho, una causa propiamente dicha que produce el hecho de que una causa real produced. The producing of effects depend upon a number of circumstances, and an action pointed as real in that one can actually. Al parecer explica que no puede haber una causa real que produce un aspecto real. Una aparición siempre viene de muchas circunstancias. Y en el proceso de investigación uno se va a dar cuenta de que no pasa así. No hay una causa realmente existente que produce un efecto realmente existente. La aparición de lo que sea siempre viene de circunstancias, de un conjunto de circunstancias. So, the well-known Indian Buddhist master Nagarjuna points. Y el gran maestro indio Nagarjuna puntea hacia el hecho de que no hay un simple fenómeno que tenga una realidad propia. Whatever occurs, sea lo que sea que ocurre, sea lo que sea que aparezca, es el resultado del encuentro sincrónico de una cantidad incalculable de factores. Esto con respecto a la que llamamos causa, no hay una causa singular y sólida que podría crear un resultado singular y sólido. Quizás uno podría decir que es como una reacción en cadena en la cual una cantidad de circunstancias siempre en movimiento ocurren y hay un proceso continuo que implica una cantidad incalculable de factores y que resultan en la manifestación del mundo y lo que contiene el mundo.
Entonces tampoco es el caso, podemos entender aquí en base de este razonamiento, tampoco es el caso que las cosas tienen o han aparecido, se han manifestado, han ocurrido sin causa. El hecho de decir que simplemente sucedió, solo pasó sin ninguna causa, o que no hubo alguna razón para llegar a eso, si investigamos algo que sucedió, de cómo apareció, cómo sucedió, no podemos decir que pasa sin causa, que no viene de nada. A number of factors causes. Hay numerosos factores, causas y condiciones tienen que interactuar para que algo aparezca, que algo sea producido, podríamos decir, se produzca. Entonces un fenómeno singular nunca es producido por una simple causa, pero tampoco aparece sin causa. No es ninguna de esas dos aserciones. Único. So in terms of the process at hand, where you have. Entonces, con respecto a ese proceso aquí a la mano, en donde hay una cantidad incalculable de causas y de condiciones interactuando que al final llevan a la producción de la manifestación de algo. Aquí, este proceso, en términos del razonamiento, implica considerar el hecho de que el resultado final no puede manifestarse excepto o sin las causas y condiciones que llevaron a ese fenómeno hayan cesado. Hay una aserción que podría pensar que lo que llevó a un resultado, esas causas y condiciones, y el resultado en sí, existen al mismo tiempo. Y eso no es posible tampoco, si lo reflexionamos bien. Entonces, uno no puede puntear al hecho de un fenómeno que tenga una entidad singular, una realidad separada y concreta, son sinónimos. El punto es que tras esta investigación llegamos a esa conclusión que eso no es posible, que no hay una realidad, una entidad, una verdadera realidad. Damna choshi redan choni 다 가장 동보 넘버 제바도 랍도 넘버 제바 니 남예단 랍도 남예 니 라레 디제라 고숨야 디제라 솔바추 텐제게 게네 활동들이 셰용도
Tate sho duna lakung ripni kina no dugundu song. Now, in terms of the methods of Con respecto a los métodos de la meditación de Vipassana que han sido explicadas brevemente hasta ahora, hay 3 categorías. La primera categoría es el hecho de confirmar o de establecer características del objeto. La segunda es establecer más profundamente las categorías del no yo. Las 3 métodos hemos visto es la clasificación para establecer las características de los objetos a través del análisis y la examinación. La segunda categoría son las 3 puertas, las 3 entradas, y la tercera son estas 6 investigaciones. Perdón. Y todos estos métodos, Khenpo Rinpoche explica que pueden ser llevados a 2 grupos, básicamente. Jorve kapsu sosu topvel haktondan, nguishi kapsu nambar miyovel hakton. Yeah. Nge dinang lan yego yinwa. Me pace che 공인도 같아. 말이 내 저는 땡겨. 메체 데. 데 저는 뒤난 세계로 와. 네. 죽들 세다시. 삽제 되나? 오케이. Twofold classification. Yeah. Penna Deep part to la Rikpa Jiti Kortan, Tenichitam Bitan Shedikidoa. Ta Rikpa Shit Sarmaso. Rikpa Chik Shedi, Teni Yinda Sumti, Godeburesha, and the Mashu Yinze. Yes, so in terms of, if we go back to investigation by way of reasoning. Si volvemos a la investigación por el razonamiento, Khenpo Rinpoche dice que hay 4 tipos de razonamientos. El primero era el de dependencia, y los 3 otros Khenpo Rinpoche nos dice que son bastante obvios. Entonces Khenpo Rinpoche no va a detallar estos 3 otros puntos de la lista. Y para acabar este texto, So that involves a preparatory phase and an actual phase. Después de la lista de 4, hay una pequeña parte del texto que dice que hay 2 fases en Vipassana. Y esto es como una conclusión de las presentaciones que han sido dado hasta ahora. Y hay una fase preparativa y una fase de práctica en sí. Y con respecto a la fase preparativa y todos los métodos que han sido explicados,
en la fase preparativa o la fase de preparación se refiere al hecho de determinar las perspectivas de los objetos a través de la examinación y del análisis, y también de determinar las características más a fondo, de nuevo con análisis y examinación. Y también las 6 investigaciones. Estas 2 más 6 se refieren a la fase de preparación de Vipassana. So, the preparatory. La fase de preparación principalmente se trata de adquirir un conocimiento del punto de vista, de la visión con respecto a un enfoque global de la meditación de Vipassana, que como lo hemos visto es principalmente o fundamentalmente acerca de entender la ausencia del yo en el contexto de ambos objetos externos y la mente que los conoce. So it's about. Entonces se trata de desarrollar a lo que le llamamos un conocimiento superior. Es superior, pues realmente conoce todas estas perspectivas de los objetos de conocimiento. And as was said earlier, Y como fue explicado anteriormente, sin ese conocimiento, la práctica en sí, la práctica actual, la práctica en sí no puede ser posible. the preparatory phase. Entonces la fase preparatoria y todo lo que implica tiene que ser realizada, llevada a cabo antes de la fase principal de la práctica. And the actual practice Y la fase propiamente dicha de la práctica se trata de estar enfocados en un punto, en el hecho en el conocimiento de la ausencia de yo en sus 2 perspectivas, sin que el practicante nunca se desvíe de eso, de ese enfoque. and the extent to which in this way the practice Y el punto al que el practicante puede llegar, volviéndose más y más familiarizado con este punto, con el hecho del conocimiento del no yo, a través de la familiarización de esta manera, el practicante un día va a poder realizar o alcanzar esa realización de la ausencia de yo, where he sees that all objects of knowledge, all outer objects of knowledge, are merely the union of appearance and emptiness. realización en la cual ve que todos los objetos de conocimiento no son nada más que la unión de la vacuidad y de las apariencias, y que la mente que conoce es la unión de la vacuidad y de la visión que conoce la vacuidad.
Y una vez que eso es realizado, alcanzado, el practicante va más allá de la ilusión del estado mental mundano. Eso es todo por hoy. Sunam de ye dam je zekban ye tom ne ye be danam pom je je na je bala ruwa ye si be cholen do wa do war sho la